Hola a todos, soy Ernesto Ugarte y este es mi canal Señales. Hemos llegado ya al jueves de Semana Santa de 2022 y este es el segundo programa del canal. Antes de comenzar, les pido que si les gustan los contenidos de este canal, se suscriban. ¿Cómo se hace? Hay que activar el botón rojo inferior que dice suscribirme y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de YouTube cuando suba yo un nuevo video. Así estarán al tanto de la publicación de cada nuevo programa para que lo puedan ver. Ahora entremos en materia. Nuestro tema de hoy es la última cena de Pascua que Jesús celebró en Jerusalén. La Pascua conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de una esclavitud sufrida en Egipto por más de 200 años. Los detalles de cómo fue instituida están explicados en el capítulo 12 del libro del Éxodo, que ustedes pueden consultar después personalmente en sus Biblias. Por ahora les voy a hacer un resumen de aquel capítulo 12. En Éxodo se cuenta cómo Dios había sacado a los israelitas con mano poderosa del país opresor. Para tal fin, los egipcios fueron afligidos con 10 plagas que fueron enviadas por Dios sucesivamente en espera de que el faraón se decidiera a ordenar la salida de los israelitas, pues estaba empecinado en retenerlos. Por disposición divina, la noche anterior a la liberación, cada familia celebró una cena que debían ingerir rápidamente y preparados para una salida inminente. Durante la tarde, cada familia había tenido que sacrificar un cordero sin defecto y con la sangre untar el dintel y los 2 postes de las puertas de sus casas, encerrarse y no salir hasta la mañana. La pintada de las puertas con la sangre sería la señal que libraría a los primogénitos de morir aquella noche. Desgracia que afectó a todos los hijos mayores de las familias egipcias, incluida la de Faraón. Esta mortandad de los primogénitos constituye la 10ª y última plaga con la que el Faraón finalmente cedió y dejó salir al pueblo de Israel. La cena se realizó utilizando el cordero que habían sacrificado en la tarde, el que debió ser asado entero, al fuego, acompañado con pan cocido sin levadura y con hierbas amargas acompañando. La masa sin leudar que habían preparado se la llevaron, envuelta en sábanos sobre sus hombros, para alimentarse en los días siguientes con pan ácimo. En base a esta historia, Dios les ordenó la celebración anual de la Pascua como conmemoración de su liberación de la esclavitud de Egipto. De esta manera, la fiesta completa en la práctica comenzaba el día 14 del primer mes del calendario israelita. Esta comenzaba entonces con la cena pascual, celebrada después de la puesta de sol, y concluía el día 21, pues se habían agregado 7 días de panes ácimos. Por ello, la cena pascual y ácimos conforman en la práctica un solo cuerpo conmemorativo. Con estos antecedentes podemos comentar la última cena de Pascua que Jesús celebró en Jerusalén con sus discípulos más cercanos la noche del jueves en que fue entregado. Durante el día 14 de Nisán corresponde al primer mes judío, el maestro envió a Jerusalén desde Betania, una pequeña localidad ubicada en la falda oriente del Monte de los Olivos, a 2 de sus discípulos, a Pedro y a Juan, para que preparasen el lugar donde comerían aquella Pascua. La reunión se llevó a cabo en un amplio aposento, ubicado en el piso alto de una casa, cuyo dueño, muy probablemente,
era discípulo de Jesús, tal vez Nicodemo o José de Arimatea, porque ambos residían en Jerusalén. Y además eran hombres de medios, estaban en una posición económica muy buena. Al atardecer, Jesús llegó con el resto de sus discípulos. Lo que allí ocurrió está registrado en los 3 evangelios sinópticos, es decir, en los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas. Y también encontramos el registro en el capítulo 11 de la primera carta de Pablo a los Corintios. He escogido para empezar el pasaje del capítulo 14 de Marcos y leo desde los versículos 22 al 26. Leamos juntos. Y mientras ellos comían, Jesús tomó un pan, lo bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, tras dar gracias, se las dio, y bebieron todos de ella. Y les dijo: esto es mi sangre del pacto, la que es derramada en favor de muchos. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Y después de cantar un himno, salieron al monte de los olivos. En la cena se debía cumplir toda una secuencia ceremonial, como el orden de los platos que se servirían, en los cuales no podría faltar el cordero que había sido sacrificado en la tarde y después asado. Las hierbas amargas tenían que estar presentes como acompañamiento y el panácimo. Estaba también determinado el orden de los brindis que se harían con el vino, los himnos que se cantarían, la recitación de la historia del Éxodo y las oraciones que se elevarían al cielo. Es necesario manejar estos antecedentes para comentar las otras acciones que, de acuerdo al texto leído, realizó Jesús. Revisemos cuáles son estas innovaciones. Voy repitiendo frases del texto que leímos. Y mientras ellos comían, Jesús tomó un pan, lo bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Esta acción ocurrió en algún momento entre los brindis, probablemente hacia el final. Es un acto que, por así decirlo, no estaba en la pauta de la celebración. Y es sorprendente lo que Jesús dijo refiriéndose al pan partido por sus propias manos. Les dijo: tomad, esto es mi cuerpo. El relato continúa con su acción sobre el vino. Y tomando una copa, tras dar gracias, se las dio, y bebieron todos de ella. Esta podría haber sido una copa más dentro de todo el ceremonial, pero vuelven a sorprender las palabras que dijo a continuación. Les dijo: esto es mi sangre del pacto, la que es derramada en favor de muchos. Hasta el momento, las conclusiones que podemos sacar es que el pan partido representa su cuerpo, porque al día siguiente ese cuerpo iba a ser azotado, herido cruelmente en la cabeza con una corona de espinas que los soldados, mofándose de él, le pusieron, sus manos y sus pies que iban a ser traspasados por los clavos y su costado que sería perforado por una lanza una vez que ya había muerto. A su vez podemos concluir que el vino representaba la sangre que derramaría a causa de estas crueles heridas. Para compenetrarnos más de esa simbología del pan y el vino, leamos a Pablo en su primera carta a los Corintios en el capítulo 11, y voy a leer de los versículos 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os entregué, que el Señor Jesús en la noche que fue entregado tomó pan,
y tras dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo en favor de vosotros. Haced esto en memoria de mí. De modo similar, también tomó la copa después de haber cenado y dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en mi memoria. Pues cuantas veces comáis este pan y bebáis la copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Un aspecto interesante que agrega este texto de Pablo es lo que Jesús dice con respecto a la copa. Dice: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Aquí Pablo lo que le está agregando al texto de Marcos es este calificativo de nuevo pacto. En el contexto de un nuevo pacto es entonces cuando Jesús realiza estas innovaciones. ¿A qué se estaba refiriendo con todo esto? Vamos aclarando de a poco. Si está anunciando un nuevo pacto, significa que hasta el momento estaba en vigencia un pacto que iba a quedar obsoleto, porque iba a ser reemplazado por uno nuevo. Ese era el pacto que había hecho Dios con Israel, entendido como la relación formal que Dios había establecido con Israel como el pueblo escogido. Dios había prometido bendecir a ese pueblo, darle en posesión la tierra de Canaán, revelarle su voluntad, enviarles al Mesías y emplearlos como instrumentos para convertir al mundo, pues para esta misión es que los había escogido. Por su parte, la obligación contraída por Israel era rendirle obediencia y cooperar con sus requerimientos. En este pacto divino humano está implícito que para que se haga posible debe haber una reconciliación previa del ser humano con su Creador, porque sus pecados crean una barrera que lo separa de Él. En esta condición de separación no se puede pactar con la otra parte. La única forma de lograr la reconciliación era que un ser humano, una excepción dentro de toda la especie, en representación del resto de sus hermanos, viviese una vida inmaculada, desprovisto de todo pecado, y que sin merecerlo muriese la muerte que a todos como culpables nos correspondía. Una muerte sustitutiva, vicaria, en beneficio de todos los pecadores. Como ningún ser humano iba a satisfacer jamás esta norma, fue el Verbo, el Hijo mismísimo de Dios, quien se hizo hombre para vivir una vida de obediencia a los requerimientos divinos, objetivo que ningún ser humano ha logrado, y después morir la muerte que en justicia nos correspondía, que es en el fondo morir para siempre. Pero Él no murió para siempre, porque por su pureza y su condición divina, la tumba no pudo retenerlo y al tercer día resucitó. Pero la consecuencia de esa resurrección es grandiosa, pues para nosotros se abrió la expectativa de la vida eterna, en la que podemos confiar plenamente, pues su propia resurrección nos garantiza que los cuerpos de los difuntos en Cristo resucitarán así como Él, el día que venga por segunda vez a buscarlos. Ahora entonces podemos entender los alcances de su declaración: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Nuevo pacto del cual todos podemos participar al ser reconciliados con Dios mediante los méritos de la vida y la muerte de Cristo Jesús. La última cena de Pascua
celebrada por Jesús con sus discípulos el día antes de morir en la cruz, marcaba un momento trascendental y único. El antiguo pacto estaba cediendo el paso a uno nuevo. En el antiguo, todos los sacrificios de animales, como lo es el del Cordero Pascual que aquella noche habían comido, representaban el sacrificio de Cristo en la cruz. Del mismo modo que el Cordero debía ser sin defecto, Jesús no tenía defecto moral alguno. Su vida había sido perfecta. Así como la sangre del Cordero, untada en el dintel y los pilares de las puertas, había librado a los primogénitos de la muerte, la sangre derramada por Jesucristo nos libra de morir para siempre. Durante la última cena, el símbolo del Cordero sacrificado se había encontrado con la realidad que representaba, con Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sistema del antiguo pacto quedaba obsoleto porque había hallado su cumplimiento. Un sistema de salvación simbólico había sido reemplazado por uno nuevo basado en realidades. Con el nuevo pacto, la salvación en Cristo se abría a todo el mundo y el pacto sería aplicado a cada persona que quisiese ser reconciliada con Dios por medio de Cristo. Si el símbolo del Cordero Pascual había apuntado hacia el futuro, hacia el cumplimiento del símbolo, porque Jesús en ese entonces aún no había venido al mundo, el pan y el vino bendecido por Jesús apuntarían hacia atrás, hacia aquel viernes en que Jesús murió en la cruz en cumplimiento de lo que el símbolo de los sacrificios prefiguraba. Por esta razón, instó a sus discípulos que en adelante repitiesen el rito bebiendo la copa en memoria de Él, para no olvidar nunca el amor infinito con que nos prodigó al ofrecer su propia vida por todos nosotros.